Muy buenas noches, estimados amigas y amigas. Bienvenidos a este evento sobre actualizaciones tributarias 2024. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los porcentajes de retención en la fuente del impuesto a la renta y del impuesto al valor agregado. ¿Qué vamos a ver durante este temario? En este temario vamos a ver primeramente quiénes serán catalogados como agentes de retención, así como contribuyentes especiales. Vamos a ver también acerca de los parámetros para la calificación de agentes de retención y contribuyentes especiales. ¿En qué caso se deberá retener aun cuando no se tenga la calidad como agente de retención? ¿Cuáles son los nuevos porcentajes de retención del impuesto a la renta a partir del 1 de marzo del año 2024? ¿Cuáles son las retenciones en pagos sin un porcentaje en específico? Retenciones en pagos a no residentes por servicios ocasionales. Hablaremos también sobre la pluralidad de los porcentajes aplicables. Vamos también a hablar acerca de las excepciones. Vamos a hablar acerca de las retenciones realizadas por agentes, representantes intermediarios o mandatarios. Vamos a hablar acerca también de las normas para retenciones para pagos al exterior, así como las retenciones en convenios de recaudación o de débito. Vamos a hablar acerca también del tratamiento de las retenciones que deben realizarse entre el 1 y el 15 de marzo del año 2024. También hablaremos sobre las autorretenciones, porcentajes de retención del impuesto al valor agregado IVA. Bien, primeramente comenzando por explicar quiénes podrán ser calificados como agentes de retención. Recordemos que nosotros tenemos justamente la normativa, la ley o el reglamento a la ley de régimen tributario interno. En el título sexto nos habla justamente de quiénes pueden ser calificados como agentes de retención, así como contribuyentes especiales. Y nos menciona lo siguiente, nos dice que el SRI seleccionará a los residentes en el país, así como los establecimientos permanentes de no residentes en el Ecuador, y les calificará como agentes de retención. De igual manera, para el caso de los contribuyentes especiales, el SRI también seleccionará a los residentes en el país, así como los establecimientos permanentes en el Ecuador, y los calificará como contribuyentes especiales. Bien, ¿cuáles serían los parámetros para la calificación de agentes de retención? El SRI establecerá en base a parámetros, estos parámetros le servirán para la calificación de agentes de retención. ¿Cuáles pueden ser esos parámetros en este caso que el SRI toma en cuenta? Primero, en el caso de las empresas, sociedades que se encuentren obligados a llevar contabilidad. También cuando estas contribuyentes presenten un perfil positivo de cumplimiento de obligaciones tributarias y deberes formales a la fecha del análisis que está efectuando el SRI. No registren lo que son deudas tributarias firmes relacionadas con el tema de las retenciones de impuestos. La relación de su impuesto a la renta causado y el total de los ingresos no represente una carga tributaria menor respecto a la de su sector económico. Esto permite determinar si el contribuyente está pagando una proporción justa de sus impuestos en comparación con otras empresas que estén en el mismo sector. De igual manera, no hubiese sido calificado por la Administración Tributaria como empresa fantasma, empresa inexistente o con transacciones inexistentes. Y de acuerdo a otros, los cuales lo establece la Administración Tributaria, por su naturaleza, permitan un adecuado control tributario. Para el caso de los contribuyentes especiales, igualmente hay parámetros en los cuales el SRI hace un análisis para poder calificarlos. En el caso de los contribuyentes especiales, toma en cuenta lo que es el monto de sus activos, el volumen y la relevancia de sus transacciones, así como la participación en la recaudación tributaria. Bien, de acuerdo a estos parámetros, el SRI se otorga lo que es o califica a los agentes de retención o a contribuyentes especiales.
Ahora, si bien es cierto, cuando un contribuyente es agente de retención, tiene que efectuar lo que son ya retenciones del impuesto a la renta, así como impuesto al valor agregado. Sin embargo, hay condiciones que justamente nos menciona la normativa en el artículo 92, agentes de retención, capítulo 10, retenciones en la fuente. Y nos menciona justamente a través de la normativa en qué casos se deberá retener aun cuando no se tenga la calidad como agente de retención. Y son algunos casos igualmente que la normativa menciona en las cuales se tenga que efectuar retenciones del impuesto a la renta. Los sujetos pasivos que no sean designados o calificados como agentes de retención o contribuyentes especiales deberán efectuar la correspondiente retención en la fuente únicamente por las operaciones y los casos señalados a continuación. Los casos señalados en este caso que la normativa indica son los siguientes. En la distribución de dividendos, incluyendo dividendos anticipados. Cuando se hace la distribución de dividendos, así no se tenga lo que es una calidad o no se esté asignado como agente de retención, la normativa menciona que se debe efectuar lo que es una retención en la fuente debido a la distribución de dividendos. En el caso de la enajenación igualmente directa o indirecta de derechos representativos de capital, en los pagos y reembolsos al exterior en ciertas excepciones, por los pagos que se realicen por conceptos de remuneraciones, bonificaciones, comisiones y más emolumentos a favor de sus trabajadores en relación de dependencia. Recordamos que el empleador, cuando tiene bajo su cargo lo que son empleados o trabajadores, tiene que efectuar lo que son ciertas retenciones en la fuente del impuesto a la renta. Si bien es cierto, no está calificado o designado como un agente de retención, la normativa estipula que el empleador tendrá que efectuar las retenciones en la fuente a sus trabajadores en relación de dependencia en ciertas situaciones. Y aquí la normativa nos explica por conceptos de remuneraciones, bonificaciones, comisiones y más emolumentos a favor de los trabajadores. Otra condición igualmente es el caso de las sociedades y personas naturales que contraten, promuevan o administren un espectáculo público ocasional que cuente con la participación de extranjeros no residentes en el país. Las entidades emisoras de tarjetas de crédito o de débito por los pagos o créditos. Igualmente en el caso de las organizaciones de lotería, rifas, apuestas y similares, con excepción de los organizados por la Junta General de Beneficencia de Guayaquil, Fe y Alegría. En el caso de las sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad en el caso de donaciones realizadas en dinero. Las sociedades que paguen o acrediten en cuenta intereses o cualquier otro tipo de rendimiento financiero. En la comercialización de sustancias minerales que requieren la obtención de licencias de comercialización. Los sujetos pasivos residentes en el Ecuador que realicen sesiones o transferencias de sesiones hidrocarburíferas. Las sociedades, las personas naturales y las sucesiones indivisas residentes o establecidas en el Ecuador cuando emitan lo que son liquidaciones de compra y prestaciones de servicios. Los sujetos pasivos que realicen compras de banano y otras museseas a productores locales. Los sujetos pasivos residentes en el Ecuador que sean operadores de pronósticos deportivos. Ahora, como podemos ver nosotros en la normativa, son algunos los casos en los cuales, al no tener lo que es estar designado como un agente de retención, se deben efectuar lo que son algunas retenciones, dependiendo del caso, retenciones en la fuente del impuesto a la renta. Justamente en esos conceptos que están señalados en esta manera. Bien, a través a través de una resolución, el SRI sacó lo que es un nuevo listado justamente de los porcentajes de retención que van a aplicar a partir del 1 de marzo del año 2024. Y anteriormente nosotros teníamos lo que es unos porcentajes que aplicaban hasta el mes de febrero del año 2024. Como podemos darnos cuenta en este cuadro comparativo, se han modificado ciertos
porcentajes de retención. En el caso de honorarios profesionales, sigue siendo el mismo porcentaje de retención, se mantiene con el 10%, igualmente en el mes de marzo tienen lo que es un 10%. Sin embargo, en otros servicios han modificado lo que es el tema del porcentaje, como puede ser el caso de los servicios donde predomina lo que es el intelecto no relacionados con el título profesional. Anteriormente, hasta febrero del 2024, se aplicaba lo que es el 8% y a partir del 1 de marzo se aplica lo que es el 10% de retención bajo este concepto. En el tema de comisiones y demás pagos por servicios donde predomina el intelecto no relacionados con el título profesional, se ha realizado igualmente una modificación al 10%. Y como podemos ver aquí en esta tabla son algunos de los porcentajes los cuales se han actualizado. Pagos a notarios y registradores de la propiedad y mercantil por actividades ejercidas como tales del 8 al 10%. Bien, ¿cuáles son las retenciones en pagos sin un porcentaje en específico? Recordemos que cuando se aplica lo que son retenciones en la fuente, algunas retenciones tienen lo que es un porcentaje mayor al 0%. Sin embargo, hay algunas retenciones que aplican lo que es una retención del 0%, justamente con el fin de tener lo que es formalismo. ¿Cuáles son algunos de los casos o las retenciones en pagos sin un porcentaje en específico? La normativa nos menciona cuáles pueden ser algunos de las retenciones sin un porcentaje. En el caso de los intereses pagados a bancos y otras entidades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, distintos a los establecidos en el numeral A del numeral 2 de este artículo. Igual manera, las transacciones efectuadas a través de liquidaciones de compra de bienes y prestaciones de servicios por las actividades económicas desarrolladas por las personas privadas de libertad. Las adquisiciones de bienes y servicios a los contribuyentes sujetos al régimen simplificado RIMPE, categorizados como negocios populares, siempre que no se hubiese emitido lo que es un comprobante de venta preimpreso. La resolución que determinó el SRI se establece lo que son ciertas condiciones donde no se va a aplicar lo que es un porcentaje en específico. Y una de ellas nos habla acerca de las adquisiciones de bienes y servicios a los contribuyentes sujetos al régimen RIPE cuando sean negocios populares. Y aquí tenemos lo que es tenemos lo que es un flujograma. El contribuyente especial que actuará como en este ejemplo como agente de retención. Y por acá tenemos el caso del contribuyente que pertenece al régimen RIMPE Negocio Popular. Recordemos que cuando un contribuyente está bajo el régimen RIMPE Negocio Popular, tiene la opción de emitir lo que son notas de venta física o notas de venta electrónicas. Por lo cual, la norma ha hecho lo que es una distinción justamente en el tema, si es un comprobante electrónico o un comprobante preimpreso, una nota de venta física. Por ese lado, de acuerdo a estas dos condiciones en las cuales menciono, el contribuyente agente de retención efectuará lo que es una retención del 0%, únicamente por formalismo. Entonces, en el caso de que un contribuyente que pertenece al régimen RIMPE Negocio Popular emita lo que son comprobantes electrónicos, factura o nota de venta, el contribuyente agente de retención no procederá a una retención de manera informativa. Pero en el caso que un contribuyente negocio popular emita lo que son notas de venta preimpresas, el agente de retención sí puede proceder o procederá a una retención informativa. Únicamente el comprobante aplicaría lo que es un 0% de porcentaje con el código 332. Únicamente es con el fin de dar formalismo, justamente con el fin de ser informativa.
Bien, en el caso de los retenciones, perdón, en pagos a no residentes por servicios ocasionales, la normativa también nos expresa lo siguiente. Los montos pagados a personas naturales y sociedades no residentes ni domiciliados en el Ecuador por servicios ocasionalmente prestados en el Ecuador que constituyan ingresos grabados, así como otros pagos distintos a utilidades o dividendos que se envíen, paguen o acrediten al exterior directamente mediante compensación o con la mediación de entidades financieras u otros intermediarios, estarán sujetos a la retención en la fuente. En estos casos se aplicará la tarifa general del impuesto a la renta prevista para las sociedades sobre el total de los pagos o créditos efectuados, conforme a lo previsto en la Ley de Régimen Tributario Interno y las disposiciones reglamentarias concordantes. Si estos ingresos son percibidos por personas residentes constituidas o ubicadas en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición o están sujetas a regímenes fiscales preferentes, se les aplicará una retención en la fuente equivalente a la máxima tarifa prevista para personas naturales. Bien, de manera resumida, ¿qué nos menciona en este artículo 5? Nos menciona que en el caso de los servicios ocasionales que sean prestadas por personas naturales o por sociedades que no sean residentes o domiciliados en el Ecuador, se efectuará lo que es una retención en la fuente del impuesto a la renta. Y aquí tenemos lo que es un cuadro igualmente por servicios ocasionales que sean prestados por personas naturales o sociedades no residentes o domiciliados. La tarifa general del impuesto a la renta o que se aplicará como impuesto a la renta será la tarifa general del impuesto a la renta prevista para sociedades, que sería el caso del 25%. Y para el caso de personas residentes constituidas o ubicadas en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición o están sujetas a regímenes fiscales preferentes, se les aplicará lo que es una retención en la fuente equivalente a la máxima tarifa prevista para personas naturales, que sería el caso del 37%. Bien, en el artículo 6 hablamos sobre ya lo que es pluralidad de porcentajes aplicables. ¿Qué significa lo que es pluralidad de porcentajes aplicables? De manera resumida, la pluralidad significa que cuando un contribuyente provee lo que son varios bienes, varios servicios que aplican a diferentes porcentajes, el agente de retención aplicará lo que son los porcentajes de acuerdo a los bienes o a los servicios, de acuerdo al cada uno al servicio o al bien al que corresponda. Entonces, la pluralidad es justamente eso, que un contribuyente puede tener dentro de su registro único de contribuyentes varias actividades, ya sea a la venta de bienes o a la prestación de servicios. Y el agente de retención deberá efectuar lo que son retenciones en la fuente del impuesto a la renta, haciendo una distinción justamente a lo que corresponde a bienes y a lo que corresponde a servicios. Pero también en la normativa nos explica que cuando que cuando no se pueda distinguir o no haya lo que es una distinción, se aplicará lo que es un porcentaje de retención general. Y ese porcentaje de retención general será el más alto. Entonces, vamos a leer lo que nos dice justamente la normativa. Nos menciona en el artículo 5 pluralidad de porcentajes aplicables. Cuando un contribuyente proveyere lo que son bienes o servicios sujetos a diferentes porcentajes de retención, la misma se realizará sobre el valor del bien o el servicio en el porcentaje que corresponda a cada uno de ellos según lo previsto en esta resolución. Aunque tales bienes o servicios se incluyan en un mismo comprobante de venta válido, de no encontrarse separados los respectivos valores, se aplicará el porcentaje de retención más alto. Entonces, en estos cuadros tenemos lo que es un caso práctico. Un contribuyente que vende lo que son piezas para vehículos y también adicionalmente presta lo que son servicios de mano de obra. En este caso de este contribuyente, un agente de retención podrá aplicar lo que son retenciones en base
a la venta de las piezas para los vehículos y otro porcentaje distinto a las prestaciones de servicios relacionados con la mano de obra. Para el caso de la venta de las piezas para vehículos, aplicará lo que es el 1,75%. Y para los servicios donde prevalece lo que es la mano de obra, se aplicará lo que es el 2%. Entonces, un contribuyente en su comprobante de venta puede hacer una distinción justamente sobre las piezas del vehículo el cual va a vender como bienes y cuáles son los servicios en el caso que preste adicionalmente lo que son servicios de mano de obra. Si en un comprobante se hace lo que es una distinción justamente sobre el bien y sobre el servicio, el contribuyente, el agente de retención, puede aplicar lo que es un comprobante de retención separando los porcentajes, como podemos ver en este caso. Pero en el caso, en el otro ejemplo, un ingeniero informático que tiene lo que es una maestría en ciberseguridad. Este ingeniero informático tiene lo que son servicios de consultoría, venta de software y venta de hardware. Venta de software que serían los programas que pueden ser tangibles o pueden ser programas que sean cargados en la nube. Bien, entonces de acuerdo a esto también puede convertirse en lo que es un hardware, que puede ser ya un dispositivo algo palpable, o puede ser un software que es lo que es un programa. Entonces, en el caso de este ingeniero informático, presta primeramente lo que son servicios de consultoría, vende lo que son algunos programas, algunos software, y adicionalmente vende lo que son algunos equipos, que es prácticamente la venta de hardware. Entonces, para este caso, si este contribuyente separaría cada uno de los tres conceptos, el agente de retención podría aplicar una retención de manera separada. Sin embargo, si dentro del comprobante de venta no se separa, no se hace una distinción justamente por estos tres conceptos, se aplicaría lo que es un porcentaje de retención, el cual sería el más alto, en este caso el 10%. Entonces, como podemos ver aquí, si es de manera separada, los porcentajes aplicarían el 10% en base a consultoría informática en seguridad, el 2% sobre mantenimiento sobre servicios de mantenimiento de computadoras y el 1,75% sobre la venta de equipos de computación. Bien, entonces, pero en este caso, aplicaría lo que es la retención del 10%. Bien, y acá tenemos lo que es un modelo de una factura de un comprobante. Bueno, tenemos lo que es el nombre de la empresa, la factura, tendría que tener lo que es una fecha de factura, un número de factura, un nombre, número de cliente, fecha de vencimiento. Más acá abajo va a tener lo que es la descripción de los productos. En este caso, este contribuyente ha hecho lo que es una distinción de los productos. Primeramente, la venta de las piezas para los vehículos y segundo, lo que serían los servicios donde predomina la mano de obra. Bien, aquí tiene lo que es un precio unitario por la venta de las piezas, tiene lo que es el valor por la prestación de los servicios, la mano de obra. Finalmente tiene lo que es un subtotal, aplica lo que es un porcentaje de IVA, aplica el porcentaje de IVA y tiene lo que es un valor total. Entonces, el contribuyente, el agente de retención en este caso, podrá aplicar lo que es una retención de manera separada, ¿no? De manera separada aplicando el 1,75% sobre la venta de las piezas y el 2% de los servicios de mano de obra. Bien, pero puede ser el otro caso, donde el otro contribuyente tiene lo que es consolidado todos la venta de los bienes, de los servicios y de los servicios profesionales. Como puede ser un caso, por ejemplo, el siguiente. El contribuyente pone lo siguiente: plan número 1, equipos con licencia y servicio de ciberseguridad por un año.
En este concepto ha describido, agrupado los tres conceptos, pone lo que es un valor de $90 y aquí podemos ver que el agente de retención no puede efectuar lo que es una retención de manera distintiva, sino que aplicará lo que es el porcentaje más alto, en este caso sería el 10%. Bien. Eh, de acuerdo a la normativa en el artículo 6, igualmente hay excepciones en las cuales no se procede a la retención en la fuente por concepto de impuesto a la renta. Igualmente la normativa nos menciona cuáles pueden ser algunas de las excepciones. Primeramente sería respecto de aquellos pagos o créditos en cuenta que constituyen ingresos exentos para quien los percibe de conformidad con la ley de régimen tributario interno. Igualmente, en los ingresos provenientes del trabajo en relación de dependencia por contar con un régimen específico de retención. Aquí, una consideración importante. Aquí nos mencionan en el literal B que en los ingresos provenientes del trabajo en relación de dependencia por contar con un régimen específico de retención. En este caso ya no sería lógico que exista lo que es una aplicación, una doble aplicación de un porcentaje de retención. Si ya un trabajador bajo relación de dependencia está sujeto a un régimen específico de retención del impuesto a la renta por parte de un empleador. En el caso de un trabajador bajo relación de dependencia, ya tiene lo que es un régimen específico de retención del impuesto a la renta. Este régimen establecerá lo que es la retención que será realizada directamente por parte del empleador. Al momento justamente de que se vaya a efectuar lo que es el pago del el salario o del sueldo al trabajador. Igualmente, la normativa nos menciona que en el caso de por parte de las entidades del sistema financiero, ni de las empresas emisoras de tarjetas de crédito o de débito en los pagos realizados a las sociedades consideradas como agregadoras de pago y o mercados en línea. En este caso, dichas sociedades se constituirán en agentes de retención respecto de los valores que constituyan sus ingresos propios, así como de aquellos valores que paguen a terceros y establecimientos de comercio afiliados. En este tercer literal C, nos habla igualmente que es una excepción de que por parte de las entidades del sistema financiero ni de las empresas emisoras de tarjetas de crédito o débito, en los pagos realizados a las sociedades consideradas como agregadoras de pago o mercados en línea, en este caso, dichas sociedades se constituirán en agentes de retención. Las sociedades consideradas como agregadoras de pago, aquellas empresas que sean mercados de pago en línea, tienen lo que es un régimen especial, igualmente como en el caso de los empleadores. En el caso de este tipo de empresas, de agregadoras de pago o mercados en línea, tiene lo que es un régimen especial de retención del impuesto a la renta. En este caso, el régimen se establece en que las sociedades son responsables de realizar lo que es la retención del impuesto a la renta por sus propios ingresos, por pagos a terceros y por pagos a establecimientos de comercios afiliados. Entonces, justamente ya aquí los mercados de pago, los agregadores, las sociedades como agregadoras de pago y mercados de pago en línea, ya aplican lo que es una retención por sus ingresos. Entonces, aquí ya no sería lógico que ya las entidades del sistema financiero o las empresas emisoras agregadoras apliquen lo que es una retención o que otro agente de retención aplique lo que es un porcentaje de retención en específico. Aquí justamente ya las sociedades aplican por sí mismas lo que es un porcentaje de retención en base a sus propios ingresos sobre los pagos y sobre los pagos a establecimientos de comercio afiliados. En el literal D nos menciona que en los pagos realizados entre sociedades consideradas como agregadoras de pagos sin perjuicio de las retenciones que correspondan, realizar a tales sociedades por sus ingresos propios y en los pagos o acreditaciones que realicen a terceros y establecimientos de comercio afiliados por los ingresos de estos.
Bien, y por último dice los pagos por la compra de combustible ni aquellos pagos sobre la que la normativa tributaria vigente lo establezca. La normativa tributaria vigente en el Ecuador establece que por los pagos de la compra de combustible están exentos de la retención del impuesto a la renta. Esto significa que cuando los consumidores consumen lo que es el combustible, no tienen que pagar un impuesto a la renta al momento de comprar combustible, por lo cual no se efectúa lo que es no se efectúa lo que es alguna retención aplicable. Bien, en el artículo 7 nos habla sobre las retenciones realizadas por agentes, representantes, intermediarios o mandatarios. Cuando una persona actúe como agente de retención, representante, intermediario o mandatario de una tercera persona que tenga la calidad de agente de retención y realice compras o contrate servicios en su nombre, efectuará las retenciones por cuenta de este. En este artículo 7 nos menciona que cuando nosotros tenemos lo que es una tercera persona que en ese caso realizamos lo que es una contratación de una tercera persona. Realizamos lo que es una contratación de una tercera persona. En el artículo 7 nos habla acerca ya de las retenciones realizadas por agentes, representantes, intermediarios o mandatarios. Cuando una persona actúe como agente, representante, intermediario o mandatario de una tercera persona que tenga la calidad de agente de retención o realice compras o contrate servicios en su nombre, efectuará las retenciones por cuenta de este. Aquí nos menciona que nosotros cuando tengamos lo que es la contratación de agentes, representantes, intermediarios o mandatarios, estos terceras personas efectuarán lo que es una retención por cuenta de este. Y un caso práctico sería lo siguiente. La empresa ABC es agente de retención y mantiene lo que es un contrato con el señor XYZ, que es un agente comercial, quien se dedica a promover y celebrar negocios por cuenta de la empresa. El agente realizará lo que es una negociación con la empresa C el 10 de marzo del 2024 por el valor de $10,000. El pago se efectuará mediante transferencia. En este caso, el agente comercial, como se está encargado de promover y celebrar lo que son negocios por cuenta de la empresa, él actuará como agente de retención por cuenta de la empresa ABC. Si bien es cierto, la empresa ABC es quien debe emitir lo que son los comprobantes de retención, el agente comercial actuará como un agente de retención. El comprobante saldría por medio de la empresa ABC, sin embargo, el agente comercial es justamente quien actuará por cuenta de la empresa para efectuar lo que son los términos de la retención en la fuente del impuesto a la renta. Bien, en el artículo 9 nos habla acerca de las normas para retenciones para pagos al exterior. En el artículo 9 nos habla acerca de las normas para retenciones para pagos en el exterior, previo a la aplicación del régimen previsto en un convenio internacional para evitar lo que es la doble imposición. El respectivo agente de retención deberá verificar que el perceptor del ingreso tenga su residencia en el otro estado contratante, esto sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos adicionales que para el efecto establezca el propio instrumento internacional. La persona o la empresa que debe retener lo que son impuestos de un pago tiene que comprobar que la persona que recibe el pago perceptor del ingreso reside en el otro país con el que se firmó el convenio. Ejemplo, una empresa ecuatoriana contrata lo que es un freelance español para realizar un trabajo de diseño gráfico. La empresa ecuatoriana debe actuar como agente de retención y retener impuestos del pago que se le hará al freelance. ¿Cuáles serían los pasos a seguir por la empresa A?
Primeramente, solicitar al freelance lo que es un certificado de residencia fiscal emitido por las autoridades fiscales de España. Verificar que el convenio para evitar lo que es la doble imposición entre Ecuador y España esté vigente. Consultar el convenio para determinar si el freelance cumple con los requisitos para beneficiarse de sus reglas. Y como el freelance no tiene un establecimiento permanente en Ecuador, la empresa no deberá retener. La empresa A deberá entregar al freelance B un certificado de retención en el que se indique que no se ha retenido ningún impuesto. Bien, entonces la empresa A tiene que primeramente comprobar que la persona que recibe el pago, que es perceptor del ingreso, reside en el otro país con el cual se firmó el convenio, justamente para no aplicar lo que es una doble imposición. Si del ser el caso ya el freelance tiene lo que es residencia en España, entonces en Ecuador la empresa ecuatoriana no deberá efectuar lo que son retenciones en la fuente del impuesto a la renta. Emitirá así lo que es un comprobante informativo con código 332, aplicación del 0% del impuesto a la renta, porque ya la retención lo hará directamente lo hará directamente ya en España. En el artículo 10 nos habla acerca de las retenciones en convenios de recaudación o de débito. Las entidades del sistema financiero actuarán en calidad de agentes de retención del impuesto a la renta por los pagos, acreditaciones o créditos en cuenta que realicen a residentes o no residentes atribuibles o no a un establecimiento permanente en el Ecuador, amparados en convenios de recaudación o de débito celebrados con sus clientes. Las retenciones deberán efectuarse de acuerdo a los porcentajes previstos por cada concepto a la presente resolución y en la normativa tributaria vigente. En este caso, las entidades del sistema financiero actuarán como agentes de retención, en calidad de agentes de retención del impuesto a la renta por los pagos de acreditaciones y créditos en cuenta. Y un caso práctico sería el siguiente. El señor Juan Pérez es un extranjero no residente en el Ecuador y tiene lo que es una propiedad en el Ecuador de la cual obtiene lo que son rentas por el alquiler. Juan Pérez tiene lo que es un convenio de débito automático con el Banco del Pichincha y todos los meses el Banco del Pichincha efectúa el débito a la empresa en el Ecuador. El Banco del Pichincha actuará como agente de retención, deberá retener el porcentaje correspondiente, entregará lo que es un comprobante de retención al señor Juan Pérez que indique lo que es el monto sujeto de retención, así como el valor retenido y el porcentaje. El banco efectuará lo que es un crédito a la cuenta del señor Juan Pérez, descontando lo que es el valor de la retención. Y el Banco del Pichincha efectuará lo que es la declaración y pago de la retención en el mes correspondiente. En el artículo 11 nos habla acerca del tratamiento de las retenciones que deban realizarse entre el 1 y el 15 de marzo del 2024. Anteriormente, como nosotros habíamos visto en las retenciones, en los nuevos porcentajes de impuesto a la renta, habíamos mencionado que hasta el mes de febrero de 2024 se aplicaban lo que son ciertos porcentajes de retención en el impuesto a la renta. Sin embargo, a través de la resolución ENAC 8, justamente se han actualizado lo que son estos porcentajes de retención y donde justamente estos cambios van a afectar ya desde el 1 de marzo del año 2024. Sin embargo, en el artículo 11 nos habla acerca del tratamiento que deban realizarse entre el 1 y el 15 de marzo del año 2024 por disposición transitoria. Nos indica lo siguiente, que por única vez con el propósito de que los contribuyentes puedan adaptar lo que son los sistemas y mecanismos de registro y transmisión necesarios, los comprobantes de retención por las retenciones en la fuente del impuesto a la renta que deban realizarse entre el 1 y el 15 de marzo del 2024 podrán ser emitidos hasta el 30 de marzo del 2024. Recordemos que un comprobante puede ser guardado y posteriormente tiene que ser transmitido hacia el SRI en un plazo máximo de 72 horas. Sin embargo, el SRI, con la finalidad de otorgar lo que es un plazo para que los sistemas, los mecanismos de registro, así como los sistemas de facturación, puedan adaptar estos cambios a los sistemas
para que puedan transmitir los documentos con los nuevos porcentajes, puedan, justamente tengan lo que es un plazo máximo hasta el 30 de marzo del 2024. Entonces, vamos a ver aquí unos casos prácticos. En el caso de un comprador y un vendedor. El comprador es la empresa ABC, que sería agente de retención. La empresa XYZ sería el caso del vendedor. La empresa ABC actuará como agente de retención, es el comprador, y es quien actuará como agente de retención y deberá efectuar lo que es un comprobante de retención. Por lo cual la empresa vendedora, en este caso XYZ, emitirá lo que es un comprobante de venta, una factura. Emitirá lo que es una factura el 29 de febrero. En este caso práctico, emite lo que es una factura el 29 de febrero. Guarda lo que es el comprobante y lo firma. Y luego de eso, el vendedor tiene dos opciones. Puede proporcionar al comprador, en este caso al agente de retención, lo que es el documento RAID en PDF. Este documento RAID en PDF contiene lo que es ya el número de serie del comprobante de comprobante de venta. Y puede ser por el otro caso, que el vendedor no proporcione lo que es el archivo RAID en PDF y el agente de retención deba esperar a que el archivo en XML le llegue justamente ya a su portal del SRI. Por lo cual, dependiendo de los dos casos, si el vendedor le proporciona lo que es un RAID en PDF, en el cual tiene lo que es la factura, el comprador, agente de retención, puede emitir ya lo que es un comprobante de retención. El número de comprobantes sería la serie, con su serie, en ese momento mismo, él puede emitir lo que es un comprobante de retención. Y el comprobante de retención saldría con fecha 29 de febrero. En este caso, en el 29 de febrero, debería justamente aplicar lo que son los porcentajes hasta el 29 de febrero. Y por el otro caso, si el vendedor no ha entregado lo que es el comprobante de venta hacia el comprador tiene que esperaría hasta que le llegue el comprobante en XML. Sin embargo, en ese momento, ya sea que el comprobante le llegue con fecha 1 o 2 de marzo, tendría que en ese momento emitir ya lo que es el comprobante de retención. El comprobante de retención saldría con fecha 1 o 2 de marzo. Sin embargo, pero deben aplicarse los porcentajes hasta el 29 de febrero. ¿Por qué? Porque justamente el comprobante correspondía al mes de febrero y no al mes de marzo. Entonces, a pesar de que el comprobante lo llegue el 1 o el 2 de marzo, ese comprobante es del mes anterior. Por lo cual, el agente de retención deberá efectuar los porcentajes de acuerdo a los porcentajes que estaban hasta el mes de febrero. Y por otro caso, un comprobante de retención, igualmente, en el caso del vendedor, emite lo que es la factura con fecha 1 de marzo, guarda lo que es un comprobante, lo firma y el vendedor tiene dos opciones igualmente. Le entrega en ese momento el PDF, el RAID al comprador o el comprador espera que le llegue el archivo en XML. Entonces, si le entrega en ese mismo momento, el 1 de marzo, en ese mismo momento puede emitir lo que es un comprobante de retención. Sin embargo, ya ese comprobante de retención tendrá que salir con los porcentajes ya aplicables al 1 de marzo, de acuerdo a la nueva tabla. O si de ser el caso, espera a que le llegue el archivo XML, igual, LSRI, para no digitar la serie. En ese momento puede emitir lo que es un comprobante de retención, espera el archivo XML y el comprobante estaría con fecha 2 o 3 de marzo. Sin embargo, aplicarían los nuevos porcentajes de retención. Bien, en el artículo 12 nos habla acerca de las autorretenciones.
En las autorretenciones, primeramente debemos conocer, primeramente, a quienes se conocen como grandes contribuyentes. Recordemos que este tema de las autorretenciones se aplica justamente a grandes contribuyentes. Entonces, primeramente, los grandes contribuyentes son aquellas sociedades o personas naturales consideradas por el SRI como tal debido a su importancia fiscal y tamaño de transacciones en sus respectivos sectores y que merecen especial atención y tratamiento por parte de la administración tributaria. El segmento de grandes contribuyentes abarca sectores estratégicos, productivos, de comercio, finanzas y servicios. Además, incluye a los principales miembros de los grupos económicos del país. Por lo general, estos grandes contribuyentes, que serían 710 contribuyentes en total, conformadas por 510 sociedades y 200 personas naturales en conjunto, representan el 50% de recaudación de de impuestos del país. Entonces, de acuerdo a la atención al memorándum número 2 del 2024, del 3 de enero del 2024, se remite desde la Dirección Nacional de Grandes Contribuyentes un nuevo catastro 2024 en grandes contribuyentes que estaría vigente desde el 1 de enero del 2024 dentro del proceso de verificación del catastro de grandes contribuyentes para su constante de operación y atendiendo los criterios de relevancia tributaria y económica, se incluyen lo que son 26 grandes contribuyentes adicionales, 24 sociedades y 2 personas naturales. Al catastro y se excluyeron lo que son, asimismo, 14 grandes patrimonios, 14 sociedades. Por lo cual, este catastro será actualizando. De acuerdo con la resolución ENAC número 13 del 12 de enero del 2024, se expiden lo que son las regulaciones aplicables a la autorretención del impuesto a la renta a cargo de las sociedades calificadas como grandes contribuyentes. En el artículo 1, primeramente nos menciona sobre el objeto. En el objeto nos menciona que la presente resolución establece las disposiciones aplicables a la autorretención del impuesto a la renta y su pago de manera mensual con cargo a los sujetos pasivos, sociedades calificadas como contribuyentes, como grandes contribuyentes. En el artículo 2 nos habla acerca de la tarifa impositiva determinada por el sujeto pasiva, por el sujeto activo. Para efectos de lo señalado en el artículo 45 de la Ley de Régimen Tributario Interno, la tarifa impositiva efectiva determinada por el sujeto activo es aquella que se desprende de los procesos de control finalizados respecto a la actividad económica habitual del contribuyente en sede administrativa. ¿Qué quiere decir con esto? Que la tasa impositiva efectiva será efectuado de acuerdo a análisis que son determinados por la Administración Tributaria. La Administración Tributaria ha establecido lo que son ciertos porcentajes de acuerdo a los tipos de empresas, a la actividad económica. En el artículo 4 nos habla acerca de la base imponible para la autorretención. Para la autorretención se debe considerar lo que son todos los ingresos gravables que perciban mensualmente todas las sociedades calificadas como grandes contribuyentes, exceptuando los ingresos provenientes de las siguientes fuentes. Contratos de prestación de servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos en los pagos que realiza el Estado ecuatoriano, contratos celebrados con entidades y organismos del gobierno central, contratos celebrados con entidades y organismos de los gobiernos autónomos descentralizados, así como contratos celebrados con las entidades de seguridad social. Se efectúan estos 5 tipos de ingresos provenientes de la siguiente manera. Bien, como parte de las excepciones, también el SRI, a través de la resolución NAC 8, establece lo que son ciertas excepciones, ¿no? Sí, en el caso de lo que son los ingresos grabados. Sí, dentro de los ingresos grabados, otros ingresos corresponden a otros tipos de regímenes especiales. No se aplicaría lo que es el porcentaje de autorretención a los ingresos provenientes de esos regímenes especiales. En ese caso habría que hacer lo que es una distinción. Separar lo que sería, qué ingresos corresponden a la actividad y qué otros ingresos están sujetos a otros regímenes especiales. Bien, y por último, para finalizar,
Vamos a ver justamente cómo es el cuadrito de porcentajes porcentajes de retención en la fuente del impuesto al valor agregado IVA. En lo que es en el impuesto al valor agregado del IVA, no se han modificado, no ha habido muchas modificaciones. Sin embargo, es importante que se indique en qué casos se debe efectuar lo que es una retención en la fuente del impuesto a la renta. Primeramente, nosotros tenemos que ponernos en el escenario de un comprador o un vendedor. El comprador es quien debe efectuar lo que es una retención. El comprador primeramente tiene que verificar qué tipo de contribuyente es. Si es un contribuyente especial, es un grande contribuyente. Ese grande contribuyente puede ser un contribuyente especial calificado adicionalmente, o ese grande contribuyente únicamente puede ser agente de retención. Puede ser un exportador habitual, una entidad del sector público, universidad, escuela politécnica del país, pertenece al régimen general o pertenece al régimen RIMPE, es agente de retención o no es agente de retención. Bien, de acuerdo a esas condiciones, si nos ponemos en el caso de los compradores, y acá sería el caso de la persona a la cual nos está vendiendo el bien o el servicio, se aplicaría lo que son los porcentajes de acuerdo a esta tabla. Si es en el caso de un contribuyente especial, entre contribuyentes especiales, sí se aplica lo que es un porcentaje de retención en el impuesto al valor agregado. ¿Cuánto sería el porcentaje? El 10% en bienes y el 20% en servicios. Un grande contribuyente que sería contribuyente especial, a otro contribuyente especial, efectuaría una retención, sí. ¿Por cuánto? Por el 10% en bienes y el 20% en servicios. Si un grande contribuyente es agente de retención, no es contribuyente especial, en ese caso no retiene, no aplica retención. Si es un exportador habitual, sí aplicaría lo que son el 100% en bienes y servicios. Si es una entidad del sector público, igualmente aplica lo que si es una retención en el 100%. Si es un contribuyente que pertenece al régimen general como comprador o al régimen RIMPE como agente de retención, a un contribuyente especial no aplica retención. Y de esa manera tendríamos que ir justamente comparando. Si soy un comprador, soy un contribuyente especial, a un régimen general sí efectúo retención. ¿De cuánto? 30% en bienes, 70% en servicios. Y de igual manera, entre grandes contribuyentes también sí hay retenciones si son contribuyentes especiales. Si son contribuyentes especiales, igual se aplica el 10% en bienes, 20% en servicios. En grandes contribuyentes se aplicaría también lo que son porcentajes de retención. Y para el caso de los RIMPE Emprendedor, igual se aplicaría lo que son porcentajes. Y negocios populares aplicaría el porcentaje de retención con código 332. Bien, estimados amigos, estimados colegas, esto ha sido todo por todo lo que veríamos en este evento. Posteriormente seguiremos subiendo lo que son más videos con más contenido, con más casos prácticos, para que ustedes puedan seguir aprendiendo, puedan seguir conociendo sobre estas reformas. Muchísimas gracias.